Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo sobre el libro de Génesis, en Génesis capítulo 10 y versículo 8, donde dice: Y Cus engendró a Nirod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Además de los otros 5 hijos ya mencionados, y probablemente este era un hijo menor siendo mencionado en el último lugar, o sin embargo se reserva este lugar porque más se hablaría de él que de cualquiera de los demás. Nótese que Nirod fue engendrado por Cus, después de que sus otros hijos se convirtiesen en padres, y más tarde que algunos de sus nietos y también sobrinos. Y de hecho, los hijos de Ra'amat, el cuarto hijo de Cus, son tomados en cuenta delante de él. Sin embargo, por otro lado, los escritores árabes deben de estar equivocados, que hacen que él era el hijo de Canaán, mientras que por otro lado es tan claro y también expreso de aquí que él era el hijo de Cus. Por otro lado, la versión griega se le llama Nebrot, y por Josefo el historiador se le llama Nebrodés, que es un nombre de Baco. Y ciertamente Nirod es lo mismo que el Baco de los paganos, porque Baco no era otro que Barchus, el hijo de Cus. Y Jachus, que es otro de sus nombres, es Haz de Cus, o el dios hijo de Cus. Y es con respecto al nombre original de Nebrod o Nebrodés que se representa a Baco vestido con la piel de Nebris o una sierva joven, como también lo estaban sus sacerdotes, y así en su nombre Nirod puede haber una alusión aquí a Ninra, que en el idioma caldeo significa un tigre, y que es tipo de criaturas con otras podría cazar. Los tigres tiraban del carro de Baco, y también a veces lo vestían con la piel de uno, aunque el nombre de Nirod puede derivar de rebelarse, porque fue un rebelde y lo fue en contra de Dios, como generalmente se dice. Nótese que este hombre hizo que todo el mundo se rebelase en contra de Dios, y lo hizo por el consejo que dio a la generación de la división o confusión de lenguas, que comenzó a ser un hombre poderoso en la tierra. Es decir, fue el primero que formó un plan de gobierno y además sometió a los hombres a él. Y así los judíos lo hacen ser el primer rey después de Dios. Porque de los 10 reyes de los que hablan en el mundo, Dios es el primero y Nirod el segundo. Y así dicen los escritores árabes. Él fue el primero de los reyes que hubo en la tierra de Babilonia. Y que viendo la figura de una corona en el cielo, se hizo hacer una corona de oro semejante, y se la puso en la cabeza. Por lo tanto, se informó comúnmente que la corona descendió a él desde el cielo, porque esto no se refiere a su gigantesca estatura, como si fuera un gigante, como lo expresa la Septuaginta, o también que fuese un hombre fuerte y robusto, como Okelos, ni tampoco que tuviese un carácter moral, como el Targum de Jonathan, que es que comenzó a fortalecerse en el pecado y a rebelarse en contra del Señor en la tierra, sino a su carácter civil, como gobernante y gobernador, ya que fue el primero que redujo cuerpos de personas y varias ciudades en una forma de gobierno y además se convirtió en la cabeza de ellos. Pero ya sea por la fuerza y la usurpación, o puede que con el consentimiento del pueblo por su persuasión de ellos, y en razón de las acciones poderosas y heroicas realizadas por él, le siguieron. Continuará con el versículo 9, donde dice: Este fue vigoroso cazador delante de Jehová
por lo cual se dice, así como Nirod, vigoroso cazador delante de Jehová. Era un poderoso cazador ante el Señor, lo cual podría ser literalmente cierto, porque desde el tiempo del diluvio hasta sus días, las bestias salvajes podrían aumentar mucho y molestar mucho a los hombres que probablemente vivían la mayor parte en tiendas, esparcidas arriba y abajo en diversos lugares. De modo que él se hizo de un buen oficio, el de la caza, destruyendo a todo animal. También, por otro lado, un escritor árabe de cierta autoridad en las partes orientales dice que, mediante la caza, obtuvo alimento suficiente para los constructores de Babel, mientras estaban ellos empleados en ella. Y Aben-Ezra lo interpreta a su favor, que construyó también altares, y las criaturas que tomó en la caza las ofreció sobre ella en holocausto a Dios. Pero por otro lado, ninguno de esto es probable. Sin embargo, se puede observar que de esta manera, por la caza, llegó el poder y dominio sobre los hombres, que luego más tarde, porque no solo se congraciaba con su favor cazador, destruyendo a las fieras que le molestaban, sino que por estos medios él podía reunir a un gran número de jóvenes, fuertes y robustos, para que se reunieran a él en la caza, por lo cual fueron acostumbrados a las penalidades y además estrenado en el ejercicio militar, y se le enseñó la forma de destruir tanto a hombres como a bestias, y por cuya ayuda y también asistencia pudiera llegar el gobierno que tenía sobre los hombres. Por otro lado también, la caza, según Aristóteles, es una parte del arte militar que debe de usarse tanto con las bestias como con los hombres, que están hechos para ser gobernados, pero no quieren. Y parece por Jenofontes que los reyes de Persia estaban preparados para la guerra y el gobierno mediante la caza, y esto todavía se considera en muchos países como parte de la educación real. También cabe señalar que como Nirod y Baco son lo mismo, como antes se observó, uno de los títulos de Baco era el de cazador. También se dice que los asirios deificaron a Neblot o Nirod y lo colocaron entre las constelaciones del cielo y lo llamaron Orión. Y ellos mismos descubrieron por primera vez el arte de la caza, por lo que se unieron a Orión la estrella llamada Estrella Perro. Sin embargo, además de ser un cazador en sentido literal, lo era en sentido también figurado, un gobernante tiránico y gobernador de los hombres. El Tagut de Jonathan fue un rebelde poderoso ante el Señor, y el de Jerusalén dice que fue poderoso en la caza, en el pecado también ante el Señor. Y otro escrito judío dice, llamando un valiente cazador porque estuvo todos sus días tomando provincias por la fuerza y despojando a otras de sus tiendas y bienes. La Septuaginta traduce contra el Señor. Pretendía, como dice la nota de Hachí, provocarlo en su cara, por lo que se dice de manera proverbial, cuando un hombre se vuelve fuerte y poderoso o es notoriamente malvado, o también se convierte en un tirano y opresor del pueblo, que él es incluso como Nirod, el poderoso cazador ante el Señor. Este era un proverbio usado en los tiempos de Moisés, ya que ahora es común entre nosotros llamar a un cazador Nirod. Continúa ahora con el versículo 10, donde dice, y fue el comienzo de su reino Babel, Eret, Akkad y Calne, en la tierra de Sinar. La ciudad de Babel o Babilonia, que fue edificada por su dirección, y lo fue porque, aunque algunos escritores dicen que Babilonia fue construida por Semiramis,
la esposa de Ninus, y otros por Ninus mismo. Sin embargo, el relato más verdadero es que fue construida por Belus, lo mismo que Nirot. También hay quien afirma que Semiramis lo construyó o, como la mayoría cree, añade él, Belus, cuyo palacio real se muestra, y Berusus, el caldeo, está culpando a los escritores griegos por atribuirlo a Semiramis. Y Abedenus afirma que Belo rodeó a Babilonia con un muro. Sin embargo, esta era la cabeza del reino de Nirot, como lo traduce, por ejemplo, Okelos, o su ciudad principal donde él comenzó a reinar por primera vez. Aquí estableció su reino, que amplió y extendió después a otros lugares. Y de ahí aparece que lo que se relata en este contexto, convenientemente a Nirot, es a manera de anticipación, porque no era un hecho que él fuera un hombre poderoso o un príncipe poderoso poseído de un reino, hasta después de la construcción de Babel, que fue la confusión de las lenguas allí. Cuando aquellos que continuaron en el lugar, que eligieron a él también como su gobernante o él por poder o política, obtuvo el dominio absoluto sobre todos ellos. Artapanus, un escritor pagano, relata que los dioses se llevaron a los gigantes que habitaban Babilonia por su impiedad. Uno de ellos, Belus, escapó de la muerte y habitó en Babilonia, y tomó su morada en la torre que él había construido. Él la había construido y la había levantado, y que de él el fundador de la misma se llamó Belus, de modo que estos, como dice Moisés, fue el principio de su reino junto con un príncipe poderoso, poseído de un reino, hasta después de la construcción de Babel y la confusión de las lenguas allí. Cuando aquellos que continuaron en el lugar lo eligieron a él como su gobernante, nos sigue diciendo que Erez, Acab y Calme en la tierra de Sinar, donde la ciudad y la torre de Babel fueron edificadas, porque de estas 4 ciudades, que estaban todas en el mismo país, consistía el reino de Nirot. Todos ellos, ya sean por la fuerza o por consentimiento, fueron sometidos a él y estaban bajo una forma de gobierno, y es el primer reino que se sabe que se estableció en el mundo. Eret, según los Targumes de Jonathan y Jerusalén, es Hades o Edesa, una ciudad de Mesopotamia. Pero más bien se cree que es el nombre con la areca de Ptolomeo y la erecha de Marcellinus, colocadas por ambos en Susiana, aunque no pensaría que debiera ser esa ciudad en Caldea que tomó su nombre árabe actual de Erat de Eret. Por otro lado, los escritores árabes dicen, cuando Irat o Erat se pone absolutamente, denota Babilonia o Caldea en la tierra de Sinar. Y dicen que Sinar está en Al-Erat. La siguiente ciudad, Akkad, según los Targum de Jonathan y Jerusalén, es Nesibin o Nisibis, una ciudad en Mesopotamia. En la versión de los 70 se llama Archat. Iclesia relata que en el persa Sitrase hay un río llamado Argat, que se cree que lleva en él un rastro manifiesto de este nombre. Y observa de Estrabón que la parte de Babilonia más cercana a Susa se llamaba Sitasena, y la otra ciudad, Canet, según los targumes anteriores, es Clesifontes, y generalmente se piensa que es el lugar previsto y era una ciudad sobre el Tigris, cerca de Seleucia en Babilonia, ya que primeramente se llamó
Chalone, y su nombre fue cambiado por Cresifonte, por Pacorro, rey de Persia. Está dentro de Nesibin, otra ciudad de Mesopotamia, en la versión de los 70, que se llama Archat. También se relata que en el persa Citarse había un río llamado Argar, que Brutín piensa que lleva un rastro manifiesto de su nombre. La palabra de Dios nos muestra también en Isaías capítulo 10 y versículo 9, que comenzó a reinar 131 años después del diluvio y reinó 56 años y luego desapareció, siendo trasladado por los dioses. Y en efecto, los autores de la historia universal sitúan el comienzo de su reinado en el año del diluvio, 131 y 30 años después de la dispersión en Babilonia, y que relatan que los escritores orientales hablan de su reinado como muy largo. También un escritor persa da a su nombre una derivación persa, como si fuese Nemut, es decir, inmortal, a causa de su largo reinado de más de 150 años, y algunos de los historiadores mahometanos dicen que reinó en Al-Sowar, es decir, el país negro, 400 años. Y voy concluyendo con esto. El relato de Nirod interrumpe la estructura de esta genealogía. Su padre es llamado Cus, pero no es el mismo que se menciona en el capítulo 10 y versículo 6, pues este se relaciona con ciudades asirias y de la parte septentrional de Mesopotamia. Nirod se ha identificado como el fundador del imperio asirio, como el conductor de la Torre de Babel, como Ninurta, el dios de la guerra, y con Ginganet, el héroe del relato babilónico. Amigo y amiga oyente, Nirod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Así nos muestra la palabra de Dios. Este fue el sueño de los que aborrecen a Dios, ya que todos los dirigentes poderosos de la tierra siempre han pensado o han soñado, y también en la actualidad lo siguen haciendo soñando con esto, con ser los más poderosos de la tierra. Hay que hacer notar que también algunos imperios lo han logrado a través del tiempo, bien sea un corto tiempo que lo han logrado o un tiempo largo, como fue el caso del Imperio Romano. Pero al final todos cayeron. ¿Y dónde están ahora sus descendientes de aquellos poderosos? Son personas comunes y normales que podemos encontrarnos por la calle. Amigo y amiga oyente, Dios creó la tierra y además le dijo al hombre que se señoreara de ella. Pero nótese que no le dijo al hombre que se enseñoreara de sus semejantes, y mucho menos que los maltratara o los matara. Todos los hombres hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios, pero a causa del pecado que hemos heredado de Adán y Eva, el racismo está ahí. También el considerarse superiores a nuestros semejantes es un error, ya que esto no viene de parte de Dios, sino de una mente que tiene la necesidad de tener a un Salvador, que es Jesucristo, para que ordene su mente. Amigo y amiga oyente, tal vez por tu mente pase esto, tal vez quizás seas el jefe, el dueño de una empresa, tal vez vengan a casa a limpiar. ¿Cómo tratas a las personas? ¿Cómo ves tú a las personas aquellas que tú le puedes mandar? ¿Cómo las estás tratando? En el día de hoy se trata a las personas ya no personalmente, sino como números y también como unidades. Se le quita lo que es la personalidad y no se dan cuenta que asimismo se la están quitando a sí mismo ellos. Pues déjame decirte, mi amigo, mi amiga oyente, que según como tú trates a esas personas, según lo que tú siembres, así es lo que vas a segar o lo que vas a recoger. Por tanto, es bueno que venga a Jesucristo para que Él cambie esa mente carnal
esa mente que ve a sus semejantes como algo inferior, como algo que puede abusar de ellos. Por tanto, mi amigo, mi amiga oyente, el primer paso que debes de dar es recibir por la fe a Cristo, creyendo que Él tiene el poder para poder salvarte, ya que Él dio su vida en la cruz del Calvario y lo hizo voluntariamente. Fíjate bien, el Dios que creó el universo, el Dios soberano, porque Jesús es Dios. Él se humilló y se hizo hombre, y lo hizo para dar su vida por ti, para poder así de esta manera salvarte por tu pecado. Por tanto, te animo a que hagas una oración conmigo y repite ahí a donde estás y di: Señor Jesús, te confieso que de siempre he mirado a las personas como inferiores a mí, no la he tratado bien, me creo superior y otras muchas cosas que he hecho que no son buenas. Ahora te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de corazón de todos ellos y te recibo a ti, Jesucristo, como mi Salvador. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.